Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneor, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos que corresponden al martes 18 de agosto del 2026. Sean todos bienvenidos, el Señor les bendiga, Dios bendiga a los hermanitos que nos acompañan en sala. Hoy nos van a acompañar los hermanos del grupo de oración se me pasó por favor. Fusagasugá. De Fusagasugá. De Fusagasugá. Gracias, Milenita, muy buenos días. Muy buenos días a todos los demás que nos ayudan cada mañana a realizar esta liturgia. Dios bendiga también a los hermanitos que todos los días nos ayudan a compartir la liturgia por las distintas redes. Recuerden que este es el momento propicio para compartir las lecturas, para darle like, para suscribirse a los canales de YouTube. Dios bendiga también a los hermanos que nos quieran apoyar o nos quieren apoyar con sus ofrendas a través del NECI 301-551-2161. Norita, muy buenos días, Dios les bendiga. Vamos a orar, le vamos a pedir a Papá Dios que nos ilumine y que nos dé la gracia de poder discernir su palabra y prestar un buen servicio. Amén. Buenos días a todos. Dios los bendiga hoy y siempre. En este momento nos vamos a presentar ante Dios, ante nuestro Señor, para que Él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos ilumine, nos fortalezca, nos dé el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento necesario para recibir su palabra. Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias, Señor, nuevamente por esta oportunidad de vivir, por esta nueva oportunidad para hacer las cosas según tu santa y perfecta voluntad, Señor. Gracias, Señor, por tenernos acá reunidos, por permitir que nos unamos para escuchar tu palabra, lo que nos quieres decir, Señor. Que nuestro corazón sea un corazón humilde para escucharte, que no tengamos esos apegos y esas riquezas que no son agradables a ti en nuestro corazón. Que nuestro corazón esté vacío para llenarnos de ti, Señor. Por eso acudimos a ti diariamente para llenarnos de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este día, por esta reunión, por esta palabra, Señor. Te amamos, te bendecimos y vamos a compartir contigo lo que tú colocas en nuestra mente y en nuestro corazón para que crezcamos en ti, Señor. Gracias, Señor. Es lo que más podemos decirte. Gracias. Porque nos amas infinitamente, porque quieres lo mejor para nosotros, porque nos enriqueces con tu presencia en nuestras vidas. Amén. Vamos a compartir la palabra, vamos a pedirle al Espíritu Santo que llene nuestras mentes, nuestro corazón, que ilumine con su sabiduría, con su entendimiento, sabiduría, discernimiento, nuestra mente, nuestra vida, para que podamos hacer de esa palabra una semilla que crezca en nosotros. Amén. Entonces, compartamos la palabra, por favor. Lectura de la profecía de Ezequiel. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, esto dice el Señor Dios. Se enalteció tu corazón y dijiste, soy un Dios y estoy sentado en el trono de los dioses en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, pusiste tu corazón como el corazón de Dios. Te dijiste, si eres más sabio que Daniel, ningún enigma se te resiste. Con tu sabiduría e inteligencia te has hecho una fortuna, acumulaste tesoros de oro y plata. Con tu gran habilidad para el comercio acrecentaste tu fortuna y por tu fortuna te llenaste de presunción. Por ello, así dice el Señor Dios, por haber puesto tu corazón como el corazón de Dios, por eso haré venir contra ti extranjeros, los más feroces de entre los pueblos.
Desenvainarán sus espadas contra tu brillante sabiduría y profanarán tu belleza. Te hundirán en la fosa y perecerás de muerte violenta en el corazón del mar. ¿Podrás seguir diciendo delante de tus verdugos, soy un Dios? Serás un hombre y no un Dios en mano de los que te apuñalen. Morirás con muerte de incircunciso a manos de gentes extrañas. Porque yo lo he dicho, oráculo del Señor. Norita, micrófono, por favor. Te alabamos, Señor. Yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. Me dije, los aniquilaría y borraría su memoria entre los hombres. Y no temiese las burlas del enemigo y la mala interpretación del adversario. Yo doy la muerte y la vida. No sea que digan, nuestra mano ha vencido. No es el Señor quien ha hecho todo esto. Porque es gente que ha perdido el juicio y que carece de inteligencia. Yo doy la muerte y la vida. ¿Cómo puede uno perseguir a 1000 y dos poner en fuga a 10,000? Si no fuera porque los ha vendido su roca y el Señor los ha entregado. Yo doy la muerte y la vida. El día de su ruina se acerca y se precipita su destino. El Señor hará justicia a su pueblo y tendrá piedad de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús, ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. La colocamos en nuestro corazón y le pedimos al Espíritu Santo que nos llene de su presencia para que hagamos germinar esa palabra en nuestra mente y la podemos compartir. Tomemos unos segundos, por favor. Bueno, esta palabra es tan actual, tan llena de lo que vivimos diariamente, entonces va a ser muy fácil que nuestro Señor nos haga ver muchas cosas. Entonces, Graciela, por favor, buenos días. Muy buenos días. Bueno, estas lecturas
cada día y todas las lecturas nos dejan ese mensaje, nos dejan ese ejemplo, cómo llevar nuestra vida diaria, ¿cierto? Me llama mucho la atención una partecita de la primera lectura de Ezequiel, que dice, si eres más sabio que Daniel, ningún enigma se te resiste. Entonces esta palabra me hace pensar que por más conocimiento o sabiduría que tengamos, no podemos creernos superiores a los demás, ni pensar que todo lo sabemos, ¿cierto? Porque la verdadera sabiduría viene de Dios. De Él es que viene y de Él aprendemos. Y Dios nos ayuda a reconocer nuestras limitaciones. Yo le pido al Señor que me dé un corazón humilde, como siempre se lo pido, que no busque yo demostrar que sé más que otros, sino aprender cada día de Él y dejarme guiar por su voluntad. Y en el Salmo también me llama mucho la atención la palabra de yo doy la vida y la muerte, ¿cierto? Esta palabra me recuerda que Dios tiene poder sobre la vida, sobre nosotros, y todo está en sus manos. A veces queremos controlar las cosas y nos preocupamos demasiado por lo que vendrá de aquí, ¿cierto? En adelante, esto, lo otro. Siempre pensamos así, pero o yo pienso así de pronto y no me doy cuenta que primeramente debemos poner a Dios en primer lugar, porque sin Él no somos nadie o no soy nadie, no hago nada, ¿cierto? Sin el permiso de Él primeramente. Pero Dios me invita aquí a confiar. Yo quiero poner mi vida en sus manos, agradecerle cada día por el regalo de estar viva, de levantarme, de abrir mis ojos, de respirar. Siempre digo que Él es nuestro oxígeno, ¿cierto? Es nuestra luz. Y confiar en que aún en los momentos difíciles, Él nunca me abandona, nunca. Y en el Santo Evangelio me llama a otra partecita que dice, ¿quién puede salvarse? Y esta pregunta me toca mucho porque Jesús nos recuerda que la salvación no depende solamente de nuestras fuerzas, de nosotros, ¿cierto? De nuestras riquezas, sino de Dios. Siempre, en primer lugar, pongamos a Dios. Y para mí significa que debo aprender a confiar más en Él, desprenderme de aquello que me aleja de su camino y procurar vivir con un corazón sencillo, humilde y lleno de amor. Eso me hace pensar a la primera lectura donde dice que pues nosotros sin Él no somos nada, ¿cierto? Que no nos creamos que sabemos y que podemos pasar por encima de las demás personas, no. Vayamos con esa sencillez, con ese corazón lleno de amor. Y a veces siento que no puedo. Y recuerdo las palabras de Jesús, pero para los hombres esto es imposible. Pero para Dios todo es posible y eso me llena de esperanza y eso me llena de amor para seguir en los pasos de nuestro Señor. Y hoy quiero decirle, Señor, ayúdame a no confiar solamente en mis propias fuerzas, sino a poner toda mi vida, mi familia, todas mis cosas en tus manos, porque contigo lo que parece imposible puede hacerse realidad para mi vida y para toda mi familia y alrededor de todas las personas. Amén y gracias. Bendiciones. Gracias, Gracielita. Nancita, por favor. Sí, muy buenos días. Bueno, ayer vemos un evangelio que está como demasiado ligados, continuación de lo que leíamos, que ayer el joven rico que se acercó a Jesús se fue muy triste porque no pudo soltar sus riquezas, que era mucho. Entonces yo misma reflexionaba, si pueda que aquí el Señor para mí no está hablando de plata, de cosas materiales, ¿sí? La riqueza del joven era material, pero en nuestro caso podemos hacer riqueza cualquier cosa. Alguien que tenga una moto, que tenga un carro, que tenga una casa, es mío, 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 y en eso pone su confianza. Que tenga un título, que tenga un empleo estable, que tenga, ¿por qué no también dinero? O nuestros propios habilidades, talentos, la astucia. Eso que nos habla de cierta manera
la primera lectura con el príncipe, nos puede pasar lo del príncipe de Tiro. O sea, nos apegamos de mis habilidades, de mi juventud, de mi salud, de mi estrategia, de mi astucia, de todo, incluso en la iglesia, los carismas. Y de eso puede hacer mi gran tesoro y no lo puedo soltar. Se nos olvida, como lo dijo Graciela ahorita, que nada es nuestro y que nada es por nuestros méritos. Si hay gente que humanamente hablando tiene demasiado talento, demasiada astucia, demasiada habilidad para los negocios, para hacer dinero, para todo eso, pero eso en qué se queda, en espuma, en nada, eso se vuelve como agua entre los dedos cuando no está en manos de Dios. Todo se puede desplomar en un momentico. Y el Señor sí quiere la salvación para todos, y esa sí no se desploma porque esa viene del Señor y es para nosotros. Nosotros realmente sí priorizamos, sí trabajamos en eso, o hacemos de lo que tengamos poco o mucho un tesoro, hacemos de lo que tengamos poco o mucho, incluso de nosotros, características, talentos y todo eso, un tesoro. Y el Señor por ahí, incluso en la misma, y con tristeza lo digo, dentro del mismo ambiente religioso, todo eso de cierta manera se vuelve soberbia. Y de cierta manera, si nosotros no aprendemos a hacer al Señor realmente el Rey, el tesoro de nuestro corazón, estamos cayendo en esa misma soberbia del rey de Tiro. Estamos cayendo en estar ahí, pero enalteciéndolo y enalteciéndonos a nosotros y dejando por debajo el, el, la obra de Dios en nosotros. Por último, es que recordé un testimonio de un señor que era líder, era coordinador de un grupo de oración hace muchos años en una ciudad donde yo estuve. Y nosotros todos los viernes nos íbamos como grupo base, hacíamos oración todos los viernes y salíamos. Bueno, nuestro coordinador iba solo por ahí y pasó un borracho, ojo, un borracho, una persona ya pasada en licor, y le dijo a ese borracho, le dijo: "Oh, yo no sé ustedes, porque los que van a la iglesia ahí con su lenguaje enredado, en letra pegada, ustedes los que van a la iglesia a veces no caminan, sino levitan", y siguió derecho. Y él, una persona que iba por ahí alicorada, él sintió que Dios le estaba hablando. Y él desde ahí empezó a trabajar, a ayudarnos y a trabajar él en él mismo, en hacer de Dios el verdadero rey, el verdadero tosero, no esconderlo, dejar de endiosarnos a nosotros mismos, parecernos más al Señor en la humildad y dejar tanta soberbia humana. Muchas gracias. Gracias, Nancita. Celina, por favor, buenos días. Gracias, Norita, y muy buenos días, comunidad. También comparto esa reflexión que María Nancy acaba de comentar. Yo digo, hoy el Señor nos está llamando a buscar entre nosotros dónde está la verdadera riqueza. Porque muchas veces, como nos dice aquí el profeta Ezequiel, tenemos y atesoramos tanto y nos creemos superior a los demás y superior a Dios, y que todo lo podemos y que creemos estar seguros de lo que poseemos. Pero qué triste, porque nuestra alma anda vacía. Hoy esta reflexión nos lleva también a entender cuál es la verdadera riqueza, en dónde está esa verdadera riqueza. No es la riqueza material, porque muchas veces construimos castillos, como lo hizo aquí este príncipe. Por supuesto que todo lo tenía a la mano, pero ¿en dónde estaba ese verdadero corazón? No se lo entregaba a Dios. Y aquí Ezequiel da unas duras palabras para que nosotros aprendamos a tener esa reflexión. ¿Dónde vamos cuando poseemos tantos bienes? Y el Señor, cuando nos llama a cuentas, nos vamos derechito allá al huequito, al mismo que van todos, pero nunca pensamos, vamos a buscar la vida eterna. En eso no pensamos.
Y la invitación que nos hace Ezequiel es mirar hacia dónde tenemos el verdadero tesoro. ¿Qué es lo que nosotros hemos construido? Y yo digo, esta palabra nos sirve hoy de aliento para lo que nos ha acontecido en nuestro país. ¿En dónde está esa verdadera riqueza? No fue en la que se desparramó, en la que se dispersó, no. Está en el verdadero corazón de cada uno de nosotros, como verdaderos cristianos, como aquellos que sentimos el dolor ajeno, pero también decimos, Señor, entregamos ese dolor, te lo presentamos, lo compartimos. Qué maravilloso esta reflexión que nos da hoy la palabra. Por eso el salmista dice, yo doy la muerte y la vida. ¿Quién la da? El Señor. El Señor nos está hablando aquí. Reflexionemos. ¿Cómo actuamos nosotros diariamente? ¿De qué manera le servimos al Señor? ¿Nos confiamos de nosotros mismos, de nuestro propio poder o actitud o forma? No. Démosle al Señor primero, pidámosle esa don y esa gracia. Concédenos, Señor, ser humildes, sencillos, poder compartir, poder entregar lo poquito o mucho que poseemos. Pero gracias a ti, Señor, es el que debemos nosotros saber y esperar en Él. ¿Por qué? Porque todo, así como nosotros lo recibimos, también lo podemos perder. Y hoy el Evangelio nos trae una gran reflexión. El Señor dice aquí a los discípulos, y ellos dicen, bueno, si yo todo lo he dejado y le he seguido al Señor, ¿qué me toca? Porque el Señor les está diciendo acá, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Aquí el Señor, más que hablarnos de esa ganancia o esa riqueza material, nos está hablando es qué riqueza tenemos en nuestro corazón. ¿Cómo la aprovechamos? ¿De qué manera nosotros la podemos compartir, la podemos llevar, la podemos suministrar? Hoy esta palabra nos invita que la reflexión no está en lo material, busquemos lo espiritual, busquemos al Señor en aquello donde podemos servir con el amor, con la sinceridad, con la compasión, con la misericordia, y podamos llevarle al Señor nuestra riqueza espiritual cuando la tenemos y la poseemos para poderla compartir con aquellos que perdieron quizá la esperanza, pero que nuestra firmeza es enseñarlos, Señor, que la fe y la esperanza siempre continúa cada día cuando nos encomendamos en ese Señor, en aquel que nos da la vida y nos da la vida eterna. Amén. Gracias, Norita. Amén, Celina. Gracias. No veo más manitas levantadas. Yo, Norita, muy buenos días. Dios les bendiga grandemente. Gracias, Ruquita. Buenos días. Adelante. Gracias, mi amor. Bueno, en el Evangelio, ¿qué nos espera a nosotros, Señor, que te hemos servido? Dicen los apóstoles. Y reflexionando sobre la vida y la muerte, yo aquí creo que no, bueno, sí, la vida física, la muerte física, pero yo aquí tomo esto como, ¿quién podrá salvarse? Por ejemplo, en la palabra, en San Pablo nos dice que cambiemos nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar, de sentir. Yo le digo todo eso todos los días eso al Señor, que toque mis emociones, que no me deje permear, que sea más fuerte cada día en cuanto a estas situaciones. Y digo muerte porque es que en esta palabra pienso y siento yo que tengo que morir a muchas cosas porque la salvación ya está dada. ¿Y cómo la voy a adquirir? Porque pues sí, yo tengo que buscarla. Pero está dada, fue regalada, fue ese don, el Señor murió para mi salvación, para el perdón de mis pecados. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y
medio de eso me pongo a pensar que en el servicio o en lo poco que yo hago cuando tengo ese encuentro personal con el Señor, porque no es lo poco. Cuando yo tengo ese encuentro personal con Él, me doy cuenta que Él es todo, ustedes ya lo han dicho, con Él todo y sin Él nada. Pero cuando entendemos que Él ya vino a darnos la salvación, vino a darnos vida, que Él es vida en abundancia, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es la vida eterna, que, o sea, mm, yo creo que si nosotros, si yo no cambio mi manera de pensar, si yo no cambio mi manera para poder empezar a actuar, para poder entender, actuar de otra manera, porque eso es la acción, la palabra es acción, no hay formas de que yo pueda ser mejor y poder servir, poder hacer todo, pero porque es la gracia del Espíritu Santo, la gracia fue regalada también. Hemos sido llenos del Espíritu Santo, que nos guía, que nos fortalece, que nos muestra la verdad. Y sabemos que la sabiduría es hacer la voluntad de Papito Dios. Y cuando entendemos eso, pues pidámosla, pidámosla, porque eso es lo que dice Santiago. Si quieren sabiduría, pídanla, pídanla. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, la gracia de Dios, el amor del Padre y del Hijo se quedó ahí para que nosotros pudiésemos ser guiados por Él, dejarnos guiar por Él y así poder entender todo esto que nos aleje de todas las cosas. Por ejemplo, se habla de las riquezas y lo han dicho muy bien, pero donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea, si mi tesoro es el Señor, Él es todo para mí, ese es pues de acuerdo a ese tesoro, pues yo voy a trabajar, voy a hacer lo que tengo que hacer de acuerdo a donde está el tesoro que es el Señor. Pero cuando yo no tengo y no pongo los ojos en el Señor, cuando yo no tengo a Jesús en mi vida, en mi corazón, a ese Salvador que vino a darme todo, todo, absolutamente todo, por supuesto, pues que yo me voy a ir por otros caminos. No voy a entender, no voy a servir, no voy a hacer, no voy a tener misericordia, no voy a tener compasión. Voy a ver la vida de otra manera, no con los ojos de Jesús ni con el sentir del Señor. Entonces, Él da la vida y da la muerte. Pero ¿a qué tengo que morir? Ahí es la pregunta que me tengo que hacer hoy. ¿A qué tengo que morir? ¿A qué tengo que renunciar? Solo eso es decir, yo misma me tengo que hacer esa pregunta hoy. Y nada, pues sabemos que si le servimos al Señor en lo poco, somos fieles en lo poco, Él siempre va a ser fiel en lo grande porque Él no puede cambiar. Él es su esencia, ser fiel, ser misericordioso, amarnos incondicionalmente y pongamos nuestro granito de arena. Yo pongo mi granito de arena y el Señor hace de mí, yo creo que una playa completa, un mar inmenso en todas las cosas que yo haga en mi vida. Amén, mi Norita Bella. Dios les bendiga grandemente. Amén, Ruquita, mil gracias. ¿Alguna otra Norita, pregunta? yo, Claro eh, que sí, amiga. todo lo que hemos escuchado es realmente así y yo creo que nosotros todavía tenemos como una mente muy limitada, ¿no? Un pensamiento muy limitado, porque muchas veces nosotros pensamos que las cosas que nos ofrece el mundo es lo suficiente, ¿cierto? Y es a lo que a veces todos anhelamos tener, que queremos esto, que queremos lo otro, que quisiera que mi vida fuera así, pero nos olvidamos de que eso es limitado. Es tan limitado que primero que todo no nos va a dar la felicidad ni la vida eterna. Y segundo que con Dios tenemos mucho más y es lo que no hemos podido entender, ¿no? Nosotros creemos que si tengo dinero tengo estabilidad, pero no pensamos que si me decido por Dios tengo mucho más que eso. Tengo gozo, tengo paz, tengo todo lo que necesito, eh, tengo la vida eterna, tengo un premio en el cielo, tengo un premio de parte de Dios acá en la tierra. Entonces yo creo que los seres humanos nos limitamos mucho a las cosas de este mundo. Y lo otro que me parece bonito es que el que le sirve a Dios su recompensa tiene.
Obviamente en su amor y su misericordia Él nos da mucho más de lo que a veces nosotros hacemos y merecemos, pero el que sigue a Dios tiene su recompensa, tiene su bendición. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que elegir. Bueno, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se dará por añadidura. Yo creo que esa debe ser Ujú. una consigna con la que nosotros deberíamos vivir todos los días. Gracias, Norita. Gracias, Ana Milena María. Bueno, niños, ¿quién más? ¿Quién más se anima? Bueno, parece que en el momento no. Entonces voy a dar mi pequeña reflexión, aunque ya todos hemos llegado a la misma conclusión. Nuestros apegos, ¿qué es lo que nos quita la llegada de nuestro Señor a nuestro corazón, de recibir el reino en nuestro corazón? Todos luchamos por cosas de este mundo, luchamos por dinero, luchamos por tener títulos, por tener una gran familia, por que estemos bien en salud, que tengamos reconocimientos, todos luchamos por esas cosas. Pero en ningún momento, o son muy poquitos los que dicen estoy luchando por la salvación de mi alma. Ese logro, sí, no lo escucho muy seguido, no. Estamos siendo pobres en ese sentido. Las personas piensan que ser pobre es no tener dinero, pero nuestro Señor dice, los pobres de espíritu reinarán, llegarán al cielo. Y todos dicen, pero pobres no, pero lo mentalizan como el que es pobre y que no tiene nada y está por allá aguantando hambre y sufriendo frío y eso no. Los que son pobres es el que no tiene riquezas en su corazón, no tiene apegos que lo alejen de la presencia de Dios. Que sea rico en espacio para que nuestro Señor llene con su presencia su vida. El millonario, el rico que va a entrar al reino de los cielos es el que no tenga nada de apegos en su alma, en su mente. Puede que esté lleno por fuera de riquezas, porque nuestro Señor jamás ha dicho que nosotros tenemos que aguantar hambre o que no podemos llegar a tener bienes, no, porque Él también es feliz de que nosotros estemos bien económicamente. Pero son ese apego, ese pensar solamente en que yo tengo esa casa, que yo tengo ese trabajo, que yo tengo ese montón de dinero en el banco. El pensar en eso es lo que quita espacio en mi mente y en mi vida para que nuestro Señor reine. Entonces, no son las riquezas materiales, no son los logros superficiales que tenemos acá, son las cosas que hacen que nos alejemos de Dios. En esta primera lectura, ese príncipe, desafortunadamente, sí digo desafortunadamente porque todos recibimos dones. El don de la sabiduría, el don de la inteligencia, el don de la ciencia, el don, todo para bien de nosotros. Nuestro Señor nos regaló todas esas herramientas para que podamos trabajar por los demás y para llegar al reino de los cielos. Pero Él, ¿qué hizo? Cogió todos esos dones, esa inteligencia, esas habilidades, esa certeza de hacer sus cosas bien para Él mismo, para que su egoísmo, su ego creciera y para sentir que Él se estaba acercando a ser un Dios. Para él mismo sentía que él era un Dios porque todo eso le resultaba perfecto, todas las cosas le salían bien, estaba feliz, pero se olvidaba, echó a un lado, no pensó que por sus propias fuerzas no es que logró esas habilidades primero que todo y
riqueza y esas tenencias que logró, o que, sí, que seguía logrando y seguía logrando, porque se enorgulleció, se creció y quiso ser como Dios. Qué triste que nosotros en todos los aspectos de nuestra vida nos creamos que podemos y que somos capaces de hacer las cosas, pero que nosotros mismos somos los que lo logramos. Eso es triste, saber que yo adquirí esta casa, pero porque yo trabajé, porque yo ahorré, porque me prestaron. No, es porque nuestro Señor me dio las habilidades, me dio los medios, pero nosotros no hacemos eso. Nosotros nos olvidamos de él. Y este príncipe no solo se creía él, sino que actuaba como si fuera un dios. Y nosotros a veces, los que no tenemos esas mismos, no, todos tenemos los dones. Estamos aprendiendo que todos tenemos los dones, pero no somos capaces de usarlos a veces para beneficio propio y de todos. También tenemos la culpa de que algunas personas se crezcan, que se crean más que los demás, porque nosotros siempre vivimos poniéndole tapete a los demás, siendo cepilleros a los que tienen dinero y todo los miramos como los grandes. También tenemos la culpa de que esas personas se crezcan y se crean. O sea, también estamos siendo promotores de su perdición y de su pecado, porque no los hacemos entender que si Dios le dio las cosas era para que sea humilde. Y nosotros también los enaltecemos como si no hubiese un Dios más grande y más poderoso. Nuestro Señor le dijo a ese príncipe: lo voy a castigar, le voy a quitar, le voy a mandar unos extranjeros, sí, porque es que uno puede llegar a tener muchas riquezas, mucho poder, pero es que el día que nuestro Señor permita que algo le falle, como es un ser humano, le puede llegar una enfermedad, le puede llegar una quiebra económica, y le puede llegar muchas situaciones que él, en medio de su orgullo y de su prepotencia, no las ha medido, porque él está en una nube de egocentricidad, que se le olvida que la vida que tiene no es de él. Y por eso nuestro Señor fue y es duro con la persona que no lo reconoce primero a él. Esta primera lectura se une con la del joven rico que vimos ayer en el Evangelio. Cuando ese joven, él tenía la esperanza de haber hecho todas las cosas bien, de que estaba cumpliendo y que tenía todo lo necesario para poder ganar el cielo. Pero cuando nuestro Señor le hace caer en cuenta que listo, cumple mandamientos, hace obras de caridad y respeta y ama a los demás, eso está bien. Pero cuando le dice, venda y dale a los demás, se mostró la tristeza, el vacío que tiene en su alma. Porque es que en el alma de ese joven rico, él estaba pobre. Por fuera era millonario, pero por dentro era pobre. No tenía amor, no tenía el espacio necesario para que nuestro Señor entrara en él. Estaba lleno de apegos, estaba lleno de situaciones materiales que le quitaron el espacio de poder ganar la gloria de Dios. Y así nuestro Señor todos los días nos hace ver que tenemos que quitar
esas situaciones que nos alejan de Él para que luchemos por llegar a reinar con Él. Y también cuando da como esa comparación de que era más fácil que pasara un camello por el ojo de una aguja que un rico llegara al cielo. En unas lecturas que vi, aunque no ha sido comprobado, que una aguja es como una puerta pequeñita que es entrada a Jerusalén. Nunca lo han comprobado, aunque una vez yo lo escuché a un sacerdote que fue a hacer como una misión por allá y él mostraba que habían unas puertas tan angostas y tan bajitas que tenía uno que agacharse para poder entrar a esa ciudad. Pero sin embargo es muy buena la comparación, debido a que dice que ni un camello, como un camello pasara el ojo de una aguja, porque es que el camello, para poder pasar y entrar a esa puerta, según la historia, tiene que arrodillarse para poder pasar. Tiene que volverse humilde. Tiene que reconocer que él no es todo, que todo está hecho en Dios y para Dios, y que nosotros somos nada. Y que si queremos tener la posibilidad de entrar al reino de los cielos, la humildad es una de las banderas que debemos siempre llevar en alto, ser humildes. Entonces, según si nos guiamos por esa comparación de la puerta, entonces un millonario es, hasta ahora, de los que yo conozco, no son capaces de decir, me arrodillo y me quito todos esos pergaminos, todo ese oro, todas esas joyas preciosas, me las quito y despojado de todo me arrodillo y paso hacia el reino de Dios. Ojalá sean muchos. No distingo ninguno personalmente, pero sí los hay, qué bendición. Pero tiene uno que arrodillarse, volverse humilde y despojarse de todos esos apegos, sean materiales, sean de personas, sean de títulos, sean de todo aquello que quita de nuestra mente el único camino que debemos seguir, a nuestro Señor Jesús. Los apóstoles, pues, le preguntaron a nuestro Señor, bueno, ¿y él y qué? Y nosotros sí dimos todo, sí. Es que nuestro Señor prometió, el que deja todo, el que deja padre y madre y a todos y tierras y me sigue, ganará 100 por uno. Y las promesas se cumplen porque Dios nunca nos abandona. Amén. Norman, por favor. Gracias, Norita, nuevamente para todos. Muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Colombia, nuestra patria, está pasando por un momento muy, pero muy difícil. Más de 300 pueblos devastados por un terremoto. En un país que tiene un poco más de 1000 y pico de municipios. Estamos hablando de un casi 30% de los municipios del país, con muchísimas afectaciones. Y dice por ahí que en los momentos más difíciles es en donde se conocen los grandes hombres, en los momentos más duros, en los momentos más críticos. Y hoy estamos hablando de las riquezas. Hoy estamos hablando de la riqueza. Pero no es de la riqueza. A mí me da mucha tristeza cuando nosotros convertimos la riqueza en una narrativa de división de clases, de división de estratos. Y entonces pensamos que el rico por ser rico es soberbio, orgulloso, prepotente y altivo, y el pobre por ser pobre es humilde,
es sencillo y es pequeño. Yo quiero resaltar algo hoy. Hoy en Colombia, los ricos de Colombia, los empresarios de Colombia y los pudientes de Colombia, por un lado, en una asociación, en una agremiación, en un congreso de empresas, lograron recoger más de 200.000 millones de pesos. Por otro lado, otro empresario, él a nombre personal, ha donado, creo que fueron 150.000 millones de pesos más. Es decir, estaríamos hablando de cerca de 350.000 millones de pesos. 350.000 millones de pesos. Y claro, el pobre podrá decir, pues bien hecho, que el rico se saque la plata del bolsillo y la reparta. Miren, mis hermanos, creemos que un rico es humilde porque se sienta a tomar una cerveza con un pobre en la tienda de la esquina. No, no necesariamente. Es más, puede estar siendo muy soberbio al hacer eso. Y hasta puede estar siendo muy soberbio al sentarse en una butaca en la tienda de la esquina con el pobre y decirle, Fresco, yo lo invito. Y ahí puede haber soberbia, y ahí puede haber una persona prepotente y altiva. Es que no es humilde el que se sienta a tomarse una gaseosa o una cerveza con el pobre en la esquina, sino el que tiene la capacidad en su corazón, aún en silencio y sin que nadie lo sepa, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Y se compadece del pobre. Mi hermano tenía un amigo que lo invitaba a tomar mucho, pero mucho. Bebían demasiado. Ese amigo era pudiente, tenía buenos recursos económicos, pero yo veía que mi hermano pasaba necesidades. Yo veía que la cena de mi hermano estaba vacía. Yo veía que mi hermano a veces no tenía ni para comer. Entonces algún día me atreví a decirle a ese amigo que si así como le brindaba cerveza, le pudiera brindar un mercado, de pronto le serviría mucho más. Y no sé, no me acuerdo con qué palabras me contestó ese amigo de mi hermano y me dijo algo así como que yo le brindo cerveza para que él tome conmigo, pero yo no estoy para mantenerlo. De alguna manera me estaba diciendo, yo le pago a él para que me acompañe a tomar. Ahora, si él no me quiere acompañar a tomar, pues me voy a tomar con otro y se acabó el problema. Ese que era pudiente, alguna vez había sido muy pobre. Y no por ser pobre fue humilde, ni era humilde. Entonces, en el mundo me he dado cuenta de que hay muchos pobres orgullosos y soberbios, y ricos, sencillos y humildes. No me gustaría que tomáramos la liturgia de hoy o de esta semana como una lucha de clases. No me gustaría que tomáramos la liturgia de esta semana para congraciarnos con los pobres y atacar a los ricos, porque no me cuadra, no me parece. Pero sí entiendo algo de la palabra de Dios hoy. Y es que si una persona tiene recursos económicos, a lo mejor tiene más oportunidades de alcanzar la salvación y la vida eterna. Voy a suponer a alguien que ha recibido una herencia. ¿Qué culpa tiene esa persona de que su papito y su mamita hayan hecho riqueza en abundancia? Y ahora papá y mamá fallecen y le heredan una fortuna. ¿Qué culpa tiene esa persona de heredar una fortuna? Tal vez no tiene ninguna, y es que no tiene ninguna culpa.
Y no por ser rico y no por haber heredado en cantidades, vamos a decir que es mala. O no porque vive en una buena casa, entonces es orgullosa, soberbia, prepotente o altiva. Pero lo que sí podríamos decir es que esa persona podría ser mucho más generosa, materialmente hablando, con otros, podría ayudar a otros, crear fundaciones para ayudar a abuelos, crear fundaciones para ayudar a niños, regalar becas para estudiar en escuelas, colegios, universidades, no sé, ayudar a entidades, que en fin, sí tiene la posibilidad. El dinero, la riqueza que Dios nos dé debe ser para ganar almas para el cielo y para nosotros ganarnos el cielo. Ahí está la sabiduría del hombre. Entonces, ¿yo qué pienso? Mis hermanos, todos deberíamos, como lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, verso 31, todos debemos ambicionar los mejores dones. Y no hay duda que un buen don es el tener recursos económicos para ayudar a otros. ¿Cuál fue el pecado en el evangelio de hoy? Precisamente que ese muchacho, siendo rico, era egoísta. Qué bueno sería que todos trabajáramos por tener mucho, que creáramos riqueza, que creáramos prosperidad, que creáramos empresa. Qué bueno sería eso, sin dejar de hacer lo otro. Mateo 23, 23, bueno es lo uno sin dejar de hacer lo otro. Sin olvidar la justicia, la misericordia, la fidelidad, el servicio a los demás, el ayudar. No, mis hermanos, el dinero no es malo. El malo es el corazón que se deja corromper y que por el dinero o por la riqueza o por la opulencia se vuelve soberbio. Y de eso es lo que está hablando la primera lectura. Me fue dirigida la palabra del Señor. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Estaba bien, era un príncipe. Había heredado una riqueza, había heredado un reino. No era el rey todavía, era el príncipe, pero a ver, esto dice el Señor tu Dios. Se enalteció tu corazón. Se enalteció tu corazón. El problema no es la riqueza, mis hermanos. Si el problema es la riqueza, entonces la Biblia no diría, míos son el oro y la plata, dice el Señor. Si el problema fuera la riqueza. Si el problema fuera la riqueza, no diría la palabra de Dios. A ver, se me olvidó las palabras, pero más o menos parafraseando la Biblia. Clama a mí y te mostraré. Bueno, eso es una parte. Y dice, y te abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre ti la más rica y abundante bendición. Y cuando está diciendo eso, claro, lo está diciendo en el contexto económico, porque desde el principio estaba hablando de los diezmos. Y después dice que no permitiré que las plagas destruyan tus cosechas y tendrás una casa próspera y bendecida y no te faltará nada. Es que la prosperidad es de Dios, mis hermanos. El orgullo no, la soberbia no. Se enalteció tu corazón y dijiste, soy un Dios y estoy sentado en el trono de los dioses en el corazón del mar. Ahí está nuestro problema. Ahí está el problema del ser humano. En la soberbia, en el orgullo. En creerse autosuficiente. En volverse república independiente. Separado de Dios, apartado de Dios. Un cristiano, ¿qué es lo que piensa? Todo me viene de la mano de Dios. Entonces, la prosperidad, la riqueza, el crecimiento, ¿de dónde viene? De Dios. La sabiduría, la inteligencia para alcanzar esa riqueza, para administrar bien esa riqueza, ¿de dónde viene? De Dios. Nosotros los cristianos creemos que todo nos viene de la mano de Dios. Y la mano de Dios es grande. La mano de Dios es generosa. Recuerdo una historia por allá y que se compartió en los grupos de oración
Cuenta que creo que el Papa Pablo VI, si no estoy mal, algún papa de la historia de la iglesia, estaría visitando en alguna ocasión un país pobre y iba caminando por las calles y un niño se le atravesó y le pidió una moneda. Por favor, señor Papa, regáleme una moneda o regáleme dinero. Y en ese tiempo los papas cargaban amarrado al cinto una bolsita eh, pues llena de monedas de oro. Y entonces el papa con un corazón generoso cogió la bolsa, la abre y se la extiende al niño y le dice, a ver niño, mete tu mano y saca todas las, las monedas que quieras, que alcances a sacar. Y entonces el niño muy inteligente y astutamente le dice, ¿y por qué no metió usted mejor usted la mano? ¿Y por qué? Pues porque la mano del papa era mucho más grande y podía coger más monedas. De la misma manera, Dios es muy, pero muy generoso con nosotros. Soy un Dios y estoy sentado en el trono de los dioses en el corazón del mar. Tú que eres un simple hombre y no Dios, pusiste tu corazón como el corazón de Dios. Te creíste Dios. Te quisiste sentar en el trono de Dios y ese es el problema de Satanás. Ese fue el problema de Lucifer. Querer llegar a ser como Dios. Ese fue el problema del creer que tenía poder, que lo podía solo todo. Nosotros creemos que sin Dios no lo podemos nada. Sin ti nada somos en el mundo. Sin ti nada podemos hacer. Ni un cabello caerá de tu cabeza, si no es, o de mi cabeza, si no es por tu poder. Ni un codo se añade a la estatura, dice la canción y la palabra de Dios, si no es por tu poder. Te dijiste, si eres más sabio que Daniel, ningún enigma se te resiste. Entonces nos creemos demasiado astutos, demasiado sabios y creemos que es por nuestra estudia e inteligencia que hemos conseguido todo, como ustedes ya lo dijeron. Con tu sabiduría e inteligencia te has hecho una fortuna, acumulaste tesoros de oro y plata. La palabra más adelante va a decir, aprovecha ahora toda esa riqueza para ganar un lugar en el cielo. Con tu gran habilidad para el comercio acrecentaste tu fortuna y por tu fortuna te llenaste de presunción. El problema no fue la fortuna, el problema fue el corazón. Por ello dice el Señor Dios, por haber puesto tu corazón como el corazón de Dios, por eso haré venir contra ti extranjeros. Mis hermanos, lo que por agua viene, a veces por agua se va. Muchas veces escogemos caminos cortos para alcanzar riqueza. Y desafortunadamente dicen por ahí, es que no toda riqueza trae felicidad. No toda riqueza trae felicidad. Y tenemos que pedirle a Papá Dios que nos dé la gracia de eso, de saber pedirle, danos una riqueza y una riqueza que me traiga felicidad. Y saben, como lo hemos dicho en estos días por ahí en los grupos, hay más alegría en dar que en recibir. Entonces, ¿cuál es la alegría que trae, la riqueza que trae felicidad? Uno, la riqueza que se ha conseguido honestamente, transparentemente. Esa riqueza que no me da miedo, esa riqueza que no me afana y que no me preocupa porque no debo nada de ella. No le he robado a nadie, no le he quitado a nadie. Entonces, esa riqueza trae bendición, felicidad sobre mi vida. Pero la otra riqueza que trae felicidad es la que se comparte, porque hay más alegría en dar que en recibir. Cuando no pasa eso, cuando nos volvemos egoístas, soberbios, cuando somos, y es más, cuando criticamos al otro y decimos, y lo juzgamos por pobre o lo juzgamos porque no tiene lo mismo que nosotros tenemos o lo criticamos o qué sé yo. Entonces, pues mis hermanos, así como viene, también se va. En estos días, muchas personas perdieron todo. En Cali, en Buenaventura, en Quibdó y en los pueblos cercanos a toda esa región, perdieron todo. A lo mejor, no sé, un empresario, algún o microempresario lo perdió todo.
De pronto le estaba yendo bien, pero ahorita ya se quedó sin nada. Y así es la vida, mis hermanos. Por eso nosotros no podemos afianzar nuestra confianza en las riquezas, porque hoy están y mañana no están. Como la belleza, hoy está, mañana no está. Como la salud, hoy puede estar, mañana no puede estar. Te hundirán en la fosa y perecerás de muerte violenta en el corazón del mar. O sea, en tu misma riqueza, en tus mismos tesoros, en tu misma soberbia. Podrás seguir diciendo delante de los verdugos, pregunta, ¿soy un Dios? Serás un hombre y no un Dios, en manos de los que te apuñalan. Es que lo importante no es lo que tengamos, sino lo que seamos. Y lo importante no solamente es esta vida, lo importante es la vida eterna. Morirás con muerte incircunciso a manos de gentes extrañas, porque lo he dicho yo, oráculo del Señor. En Dios está la vida, en Dios está la muerte. Pongamos nuestras manos en la vida del Señor y que todo lo que Papá Dios nos dé, nos regale, junto con sabiduría e inteligencia y todo lo demás, también sea para la gloria de Dios. Dios les bendiga, mis hermanitos. Amén, Norman. Démosle gracias a Dios. Pongamos en sus manos todos nuestros anhelos, todas nuestras riquezas materiales y espirituales para que Él obre en cada uno de nosotros. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque nos das a entender lo que en verdad debemos conocer de tu voluntad. Señor, te amamos y deseamos de todo corazón trabajar por la riqueza del reino de los cielos, Señor. No permitas que nuestro corazón y nuestra mente se desvíe del camino correcto. No permitas que nuestros apegos y nuestras supuestas riquezas quiten el espacio que debe haber en nuestro corazón para darle el espacio de tu amor y tu presencia en nosotros. Amén. Gracias, hermanos. Despidámonos en este momento de este grupo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en tus manos colocamos este día y gracias a todos por estar acá. No olvidemos que los grupos de oración están para hacernos crecer en la palabra de Él, para conocerlo, para amarlo, para estar siempre aprendiendo de Él. Los lunes en Fusagasugá y Subia, los martes en Aguas Claras y San Cristóbal, los miércoles, los viernes en Arborizadora Alta y Bosa y los sábados en el norte de Bogotá. También hay grupos juveniles los domingos para que los jóvenes vayan creciendo en Dios. No olvidar que de lunes a sábado tenemos el Santo Rosario como intercesión por nuestras necesidades. A las 3 de la tarde los esperamos. Ahí está el campamento juvenil que el grupo de Fuente de Misericordia lo organiza para que los jóvenes crezcan en Dios cada día más, lo conozcan y lo amen y lo obedezcan, que es lo principal. Así que podemos, primero que todo, orar por ese campamento y apoyar si es su voluntad y tiene los medios económicos para que apoye a alguno de los jóvenes para ir. Eso va a ser el 3 y 4 de octubre. Ahí están los números de teléfono para mayor información. Y para podernos apoyar, ya que este es un grupo meramente misionero, necesitamos recursos y las personas que lo deseen ayudar pueden consignar en el NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Les agradezco su presencia y que Dios nos bendiga.